El texto de la palabra de Dios para el mensaje de este día glorioso de la resurrección de Jesucristo, porque para los que ya lo saben lo van a recordar, para los que no lo saben pues lo van a aprender. La resurrección del Señor Jesucristo no se celebra un domingo al año. La santa palabra de Dios, este libro de Dios, el libro del cielo, inspirado por el mejor autor, el Espíritu Santo, nos enseña que la resurrección de Jesucristo se celebra cada domingo del año, 52 veces, porque son 52 domingos. Por eso nos reunimos cada domingo, para celebrar una fiesta espiritual con Jesucristo, estar en su presencia, alabarle, adorarle, darle gracias, decirle que Él es Dios justo y perfecto, y nosotros hombres limitados, injustos, y con una necesidad grande de su presencia en nosotros. Hebreos 1, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El tema que voy a compartir de parte de Dios y fundamentado en las Santas Escrituras es Dios habla hoy. Para comenzar quiero que le diga a su compañero de asiento, no lo dude, Dios continúa hablando. No lo dude, no le va a hablar. Amén. Una de las grandes necesidades de la humanidad es oír la voz de Dios. ¿Cuántos no han oído la voz de Dios? Ya sé. Muchos cristianos o personas que dicen ser cristianos ni siquiera saben que Dios en estos días continúa hablándole a sus hijos. Cuando nosotros éramos niños, o desde que éramos niños, nosotros hemos crecido y han transcurrido los años escuchando muchas voces de diferentes orígenes, con diferentes propósitos, de diferentes tonos, de diferentes maneras, pero todos hemos escuchado muchas voces hasta con diferentes mensajes. Esa es una realidad innegable, de fuentes diferentes que han traído confusión a la humanidad, y claro, cada fuente tiene su propósito. Creo que esta es la principal razón, mis amados en el Señor, por la cual muchas personas hasta hoy tienen una gran dificultad para poder escuchar y conocer la voz de Dios. Se habla mucho, se predica mucho, pero personalmente siento en mi corazón que la iglesia de Dios hoy más que nunca debe aprender a identificar la voz de Dios. Debe aprender a sostener un diálogo con Dios, no de manera ocasional, sino de manera diaria, constante y permanente. Amén. Les voy a decir algo que les va a impactar. Y dicen, a mí nunca me ha hablado. Pero todos hemos oído la voz del diablo. ¿Saben qué es lo que ocurre? Que no todos se preguntan que es el diablo, que también habla. Pero también todos hemos escuchado la voz de Dios. Pero son muy pocos los que reconocen su dulce y preciosa voz. Ahora yo les pregunto, ¿le ha hablado Dios a usted? ¿Alguna vez ha reconocido que Dios le habla a su conciencia? ¿Alguna vez ha escuchado que Dios le dice, va mal por ese camino de muerte, de destrucción? ¿Ha escuchado que Dios le dice, arrepiéntete, porque ese camino termina en el infierno? ¿Alguna vez ha escuchado la voz del Señor que le dice, da un giro de 180 grados, porque el camino que vas a encontrar es el de la piedad, la justicia y la salvación eterna?
¿Ha escuchado esa voz? El Señor nos habla, lo que pasa es que muchos se hacen los locos. Pero yo espero, mis amados en el Señor, que hoy todos los que están aquí reunidos y los que nos escuchan alrededor del mundo por la red de internet desean conocer, desean de corazón escuchar la voz de Dios. Creo que es una experiencia maravillosa cuando Dios me habló a mí por primera vez con voz audible. Produjo un quebrantamiento tremendo en mi conciencia, pero al mismo tiempo produjo un gozo incomparable. Porque ¿qué es el hombre para que Dios nos hable? Si somos gente dura de corazón, somos durísimos de cerviz, parece que por cerviz tuviéramos una varilla inmensamente ancha y de acero inoxidable. Mis amados en Cristo, tenemos que aprender a escuchar y a discernir la voz de Dios. La palabra discernir, traducida del griego, quiere decir conocer. Saber cuándo es que Dios nos da al corazón. Eso debe de quedar claro en nosotros. Y eso es precisamente, escúchelo bien, eso es precisamente lo que Dios quiere hacer hoy con todos nosotros. Hablarnos a la conciencia, tocar nuestros sentimientos, impactar nuestro corazón con la ternura, pero también con el poder de su voz. ¿Para qué? Para exhortarnos, para afirmarnos en la fe. Y nos habla para que despejemos toda duda, nos despojemos de la carne, renunciemos al pecado, renunciemos a todo lo que atenta contra el reino, contra Dios y aún contra nuestra propia vida. Renunciemos a toda tradición de hombres para rendirnos a los pies en una relación de pureza y santidad con el Cristo de la gloria. Dios desea que usted le consagre toda su vida a nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere hablarle hoy a través de este mensaje, llamándonos a la fidelidad con Él. Decirnos, para traernos paz, para prosperarnos en todas las necesidades de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Por eso lo primero que quiero decirles es esto. Dios le habla hoy a la humanidad y habla de muchas maneras. No las puedo enumerar todas porque no me alcanzaría el resto del día. Pero la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, desde el principio nos revela que Dios siempre ha querido, siempre ha deseado, siempre se ha propuesto hablar con la humanidad. Pero nosotros nunca estamos bien sintonizados para escuchar su voz. Nos sintonizamos más fácil con el mundo que con Dios. Nos sintonizamos más fácil con los apetitos carnales que con los deseos del Espíritu Santo de Dios. Pero hoy vamos a romper con eso. Quiero decirles que Dios solamente guardó silencio una vez. Entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, Dios guardó silencio por 400 años. Pero cuando dio inicio para que el Espíritu Santo inspirara a los hombres que Dios había escogido, había separado y había santificado para ser guiados por el Espíritu Santo y comenzar a escribir el Nuevo Testamento, desde entonces comenzó Dios a hablar y nunca se ha callado y jamás se callará, porque Dios tiene más deseos que el mundo entero de hablarle a este mundo que vive en tinieblas, que vive en pecado, que vive en incertidumbre, que vive arrastrado por las corrientes de aguas turbias del pecado, por la maldad, la desobediencia, la injusticia, la falta de piedad, la falta de perdón, la falta de amor. ¿Estamos bien hasta ahí? Voy a darles por lo menos 2 ejemplos bíblicos de cuándo Dios le ha hablado a la humanidad y cómo reacciona el hombre cuando Dios le habla.
A ver si usted ha de alguna manera parecida. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 8. Allí Dios habló con Adán y Eva. Adán y Eva habían cometido pecado, desobedecieron a la palabra de Dios. Y entonces Dios vino a hablarles, y dice la Escritura, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron. Dios habla y el hombre se esconde. ¿Aló? Pero le hablan de la Santa Muerte y se postra delante de ella. Le hablan de San Francisco de Asís y se postra delante.